Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Escuchamos perfecto, doctor. Excelente. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Muy buenas noches a todos los presentes y gracias por conectarse en esta sesión nueva dedicada a la salud. Les saluda al doctor Welco Lamarco desde Guayaquil, Ecuador, la perla del Pacífico. Les agradezco mucho a Max International y a todo su staff por haberme invitado a este nuevo espacio para poder compartir algo de los conocimientos en lo que respecta a salud general relacionado a diabetes mellitus y con este nuevo implemento que tenemos todos a la mano, como es la riboceína y el glutatión. ¿Sí? Este tema nos concierne a todos y cada uno de nosotros, debido a que la diabetes mellitus tiene una trascendental importancia, ya que cada vez vamos a ver en cifras reales, cómo afecta cada vez más a la población joven, adulta y adulta mayor. ¿Sí? Indicar que existen ciertas variables que son prevenibles y por ende las repercusiones clínicas por esta enfermedad también podrían ser evitadas si es que hacemos las cosas de manera correcta. Muy bien, empezamos con lo que sería el concepto de la enfermedad. Sabemos que existe un concepto clásico y muy básico en lo que tenemos como diabetes mellitus o hiperglicemia, es decir, los niveles altos de glucosa circulantes en la sangre de manera persistente o crónica. Es decir, tenemos esta azúcar alta, como lo denominan los pacientes, en realidad se denomina glucosa o glicemia, que se manifiesta en títulos altos de manera persistente y permanente en nuestros pacientes. Sé que los títulos a veces varían según la localidad o los laboratorios, pero suele ser menor a 100 lo ideal al día de hoy. ¿Sí? Entonces, nótese cómo ahora el concepto ha cambiado totalmente con respecto a lo anterior. Ahora sabemos que es un conjunto heterogéneo de síndromes de etiopatogenia multifactorial. Yo quiero que se queden con este concepto porque es una de las cosas más importantes para poder entender todo lo que sería la fisiopatología, es decir, cómo afecta a nuestro sistema fisiológico o normal, ¿sí? En todo lo que sería el funcionamiento correcto de los órganos y sistemas, y cómo este control va a ser afectado por toda la cadena que sobreviene a la hiperglucemia crónica, es decir, cómo se mantiene persistentemente alta esta azúcar en los pacientes. Sin embargo, recordar que existen otras alteraciones metabólicas, como alteraciones de lípidos y proteínas, y la problemática en general va a circular al déficit basal de insulina, que recordemos es la hormona que controla a esta glicemia alta, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, las complicaciones, claro, que existen en esta enfermedad, tanto agudas como crónicas. Veamos algo de cifras. Epidemiología se dice que es la enfermedad endocrina más frecuente y constituye grandes causas de mortalidad y morbilidad en el mundo contemporáneo, al día de hoy, ¿sí? A nivel mundial, el número de personas con diabetes mellitus se ha cuadriplicado en las últimas 3 décadas y la diabetes mellitus es la novena causa principal de muerte al día de hoy a nivel global. Se dice que aproximadamente 1 de cada 10 adultos en todo el mundo ahora tiene la enfermedad diabetes mellitus y es el 90% los cuales tienen diabetes mellitus 2. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál es su clasificación completa. Y por último, la Organización Mundial de la Salud, en su página web, que está a la disposición de todos, nos dice que el número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 millones para el 2014. Quiere decir que al día de hoy esta cifra es mucho mayor. La diabetes mellitus, como sabemos, es causa importante de múltiples otras alteraciones en el cuerpo humano, causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto agudo del miocardio, accidentes cerebrovasculares e incluso las amputaciones de miembros inferiores. Entre el 2000 y el 2016 se registraron un incremento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes, sobre todo en el sexo masculino, y se estima que en el 2016 la diabetes fue causa directa de 1.6 millones de personas. Y ahora nótese así estas dos gráficas muy alarmantes, muy importantes. Del lado izquierdo tenemos lo que nos indica la Organización
de Salud, y del lado derecho tenemos lo que nos indica la OMS, ambas alarmantes. Nótese cómo para el 2040 se estima que la prevalencia de la enfermedad va a estar pasado los 109 millones de personas, ¿sí? Y en el gasto público general, para el 2040, asimismo, se estiman que los gastos por todos estos pacientes sean de 446.000 millones de dólares, ¿sí? Y ahora, por otro lado, el lado derecho, la gráfica de color blanco, nos dice uno de los ítems más alarmantes para mí de toda esta información, que es que el 50% de toda la población que padece la enfermedad aún no lo sabe. Es decir, continúan con los malos hábitos alimenticios, sin el hábito de ejercitarse, ¿sí? Sin consumir alimentos nutritivos y más bien consumiendo comida chatarra, que son uno de los pilares principales para que se produzca la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, por último, tenemos que cada año 3.8 millones de personas fallecen directamente por algo relacionado a la diabetes. Y esto es para el día de hoy. Cifras mundiales, asimismo, vamos a ver un poco de causas de muerte a nivel global para el 2019, de lo cual es este estudio. Nótese cómo en el literal número 9 ya está la diabetes mellitus presente como una de las primeras 10 causas de muerte a nivel global. Asimismo, vamos a ver algo de cifras de mi país, del Ecuador, cifras locales. Vemos cómo asimismo para el año 2019, la enfermedad número 1, si bien es cierto, se mantienen con las enfermedades isquémicas del corazón o cardiovasculares, pero nótese cómo en el literal número 2 ya aparece esta enfermedad conocida como la diabetes mellitus. Para los adultos de la edad productiva, entre 30 a 64 años, vemos que esta enfermedad también está prevalente en cuanto recordemos que estamos viendo cifras de mortalidad en el número 3, y mientras más avanzamos en edad, personas en este caso de 65 años o más, ya la diabetes mellitus ocupa el lugar número 2, solo precedida por las enfermedades cardiovasculares. Entonces vemos así cómo esto es de vital importancia conocer y prevenir. Vemos algo de fisiología, cómo no, para poder entender las repercusiones de esta enfermedad debemos saber cómo funciona el cuerpo en relación a la insulina y a la glucosa. Sabemos que el órgano principal que circula toda esta problemática es el órgano conocido como páncreas, ¿sí? Este mide fisiológicamente de 12 a 20 centímetros, tiene una consistencia blanda, aplanada y alargada. Su peso normal está estimado entre unos 80 a 100 gramos y su localización habitual está en el retroperitoneo delante de la lumbar, de la vértebra lumbar número 1 a la número 2, ¿sí? Y obviamente está por detrás, directamente por detrás del estómago. Está relacionado también con el conducto colédoco, esto vincula directamente a la glándula hepática, y asimismo tiene su conducto pancreático principal conocido como Wilson. Este órgano tiene asimismo ya de lo más macro a lo más micro ciertas particularidades, ¿sí? Como por ejemplo los glóbulos pancreáticos. Estos glóbulos, que son ciertos segmentos del órgano, van a contener otros segmentos mucho más pequeños denominados como acinos pancreáticos, los cuales contienen ya células. Células se denominan de varias formas. Existen acinares, las cuales su función es de la síntesis y secreción del jugo pancreático, de las enzimas pancreáticas que van a ayudar a metabolizar todos los alimentos que ingerimos. Asimismo están las células centroacinares y las células ductales, las cuales están relacionadas a la correcta secreción de agua y bicarbonato. Asimismo sabemos que esta glándula tiene una doble función, una función endocrina y una función exócrina. Como para saber brevemente, sabemos que este jugo pancreático está regulado por varios elementos, ¿sí? Fisiológicos, como la secreción de varias hormonas, como la secretina, la colecistocinina, la gastrina, bombecina, neurotensina y óxido nítrico, y asimismo está regulada por una función neuronal, el sistema nervioso parasimpático, especialmente vinculado al nervio vago, y el sistema nervioso simpático. Hablemos algo de función exócrina. Está relacionado directamente con la secreción de agua, bicarbonato y electrolitos como sodio, potasio, calcio, magnesio, y ciertas enzimas digestivas, en este caso las proteolíticas, es decir, las que nos van a ayudar con la degradación de las proteínas y los aminoácidos, como el tripsinógeno, quimotripsinógeno, procarboxipeptidasas,
prolactasas y las proproteasas. Por otro lado, tenemos a las enzimas amilolíticas que van a ayudar a degradar todos los componentes relacionados con el almidón para que sean un poco más metabolizables, un poco más fáciles de digerir en componentes como glucosa o sacarosa. Tenemos asimismo las enzimas lipolíticas, que en este caso ayudan a degradar los lípidos, como lipasa, profosfolipasa A2 y la carboxilesterasa. Y por último tenemos así las enzimas nucleolíticas, que nos van a ayudar con la degradación de las ribonucleasas y las desoxirribonucleasas. ¿Sí? Ambas son enzimas del órgano conocido como páncreas. Por último, llegamos a la función endocrina, que es la que más nos involucra a este tema de la diabetes mellitus, conociendo así que existe aproximadamente en pacientes sanos 1 millón de islotes de Lergen, ¿sí? Estos son unas zonas específicas del páncreas, únicas y particulares de este órgano, las cuales tienen ciertos tipos de células, entre esas las células beta, las que se relacionan directamente con la secreción de la hormona que va a metabolizar a la glucosa, conocida como insulina, ¿sí? De esta función endocrina, el 75-80% de los componentes son células beta, el resto están en menor proporción. Sabemos asimismo que también tenemos las células alfa, las cuales secretan glucagón, y el glucagón es una hormona cuya función es la opuesta a la insulina. En este caso, va a aumentar la glucosa cuando detecta niveles bajos de esta, ¿no? Es decir, el glucagón va a ser proglicémico, es decir, va a aumentar la glicemia y la insulina va a contrarrestar esta función. Tenemos asimismo las células delta, las cuales secretan somatostatina, y este inhibe las hormonas de crecimiento a nivel hipoficiario, pero también inhibe la secreción de insulina y de glucagón. Por otro lado, tenemos a las células P, que secretan el polipéptido pancreático. Esta tiene una función reguladora. Básicamente va a controlar cuándo se secreta una y cuándo se secreta otra, hablando estrictamente insulina versus glucagón, ya que la función endocrina y exócrina va a estar regulada por varios componentes, como vimos anteriormente, pero funcionalmente vemos que el polipéptido pancreático hace esta función in situ, va a regular la secreción del uno y del otro. Sobre todo se encuentra elevado el polipéptido pancreático en pacientes que están en estado postprandial, es decir, que han comido sobre todo cantidades grandes de proteínas, o pacientes que se han ejercitado o tienen algún proceso de hipoglicemia, por lo cual en este caso su función reguladora va a aumentar los niveles de glucosa, liberando mayor cantidad de glucagón. Y por último tenemos a las células S, que contienen a la 5-hidroxitriptamina, las cuales están involucradas entre el apetito, estado de ánimo, estado del sueño, la digestión, entre otras, y se relacionan directamente con la serotonina. Así vemos un gráfico muy explicativo del órgano conocido como páncreas. Vamos a mejorar el puntero. ¿Sí? Esta es toda la extensión del órgano, cómo se relaciona, en este caso vemos a la vesícula biliar, hacia arriba veríamos a la glándula hepática y vemos su conducto pancreático principal. Así vemos por dentro, ya un poco más microscópico, el conducto y sus acinos, los grupos acinares que mencionamos hace un momento, y cómo estos grupos acinares van a contener a las células acinares, y dentro de ellas, asimismo, lo más microscópico, vamos a ver a las células beta, a las células alfa, y al resto de grupos celulares que mencionamos. Recordemos que las células beta son las más importantes en este caso, ya que van a secretar la insulina, ¿sí? Hablemos algo de patogenia. ¿Cómo funciona esto? Es muy fácil de explicar. Este gráfico es muy explicativo. Vemos así en toda esta extensión sería una célula normal. Y recordemos que la insulina, que sería esta porción de color amarillo, tiene su lugar de reposo, por así decirlo, ¿no? Es decir, se va a vincular en un lugar específico de la célula conocido como receptor de insulina, es decir, no va a anclarse a otro sitio que no sea a este receptor, y es por esto que va a entrar la glucosa, que lo vemos de color un poco violáceo. Una vez que la insulina activa a la célula a través de su receptor, es así que la glucosa puede pasar al interior de la célula para poder ser metabolizada en la mitocondria y poder producir el ATP o energía, con lo cual tenemos la vitalidad, ¿no? Es decir, que si la insulina no entra a su receptor o su receptor está disfuncional,
la glucosa queda circulante, queda fuera, incapacitada de entrar a la célula, por lo cual se va a producir de manera extracelular la hiperglicemia, conocida así también, como vemos en el gráfico, como la llave maestra. ¿Sí? Se la denomina así ya que si no tenemos a esta insulina dentro de su receptor, la puerta, como lo vemos aquí muy gráficamente, va a estar cerrada a permanencia, y lo que vemos en este color un poco azul o celeste sería la glucosa. En este caso la llave abre la puerta, la glucosa entra a la célula y puede ser metabolizada, lo cual a la inversa sucede en la diabetes mellitus. Vemos entonces, hemos llegado, ya que hemos entendido todo relacionado a la fisiología, al funcionamiento normal de este órgano, vamos a ver entonces cómo se relacionan los problemas fisiológicos con diversos órganos y diversas partes para que se presente la diabetes mellitus. Entendidos así que para la diabetes mellitus tipo 1 o autoinmune, el problema mayor está directamente en el páncreas. Es decir, este páncreas va a tener niveles muy bajos de islotes de Langerhans, es decir, vamos a tener las células beta anuladas o insuficientes o disfuncionales, por lo cual no se va a secretar la insulina. Sin embargo, por otro lado, los casos que más se ven en el medio, en el día actual, en el mundo en el que vivimos ahora, es la diabetes mellitus tipo 2. Y esto está directamente relacionado a lo que ingiere el paciente, a la ingesta excesiva de alimentos, sobre todo altos en grasas, altos en azúcares, y es así que el exceso de carbohidratos va a hacer que se empiece a secretar un exceso de insulina, ya que al haber mucho carbohidrato va a haber mucha glucosa circulante y el cuerpo, su finalidad es metabolizar cada una de estas moléculas de glucosa, por lo cual empieza a secretar grandes cantidades de insulina, pero eventualmente el cuerpo empieza a hacer una resistencia a la insulina, denominada así, principalmente a nivel periférico, que sería la primera parte de esta resistencia periférica, en la cual hay resistencia a la acción de la insulina, sobre todo en el músculo estriado, donde la captación del metabolismo de la glucosa va a estar afectada. Sin embargo, también existe una resistencia central a la insulina, que se vincula directamente al hígado, en donde aumenta la producción de glucosa, denominada también la hiperglicemia del ayuno, ¿sí? Es decir, la glándula hepática se relaciona directamente con el metabolismo de la glucosa. Recordando que fisiológicamente la glándula hepática almacena glucógeno, es decir, el exceso de glucógeno se va a almacenar en la glándula en forma de, perdón, les decía, el exceso de glucosa se va a almacenar en la glándula hepática en forma de glucagón, ¿sí? Ese es el término en cual se denomina cuando la glándula empieza a almacenar esta glucosa como glucagón, y es solo en una permanencia de una hipoglicemia o que el cuerpo detecte la presencia baja de una glucosa circulante cuando el hígado va a empezar a realizar un proceso de glucogenólisis en el cual va a haber un mayor consumo de glucosa para liberar esta glucosa a nivel del torrente sanguíneo y que pueda ser metabolizada. Sin embargo, cuando ya empiezan estos trastornos del exceso de insulina y del exceso de glucosa, va a haber esta resistencia a la insulina directamente a nivel hepático y a nivel del músculo estriado, como lo acabamos de denominar hace un momento, por lo cual no va a poder ser metabolizada esta glucosa y va a quedar circulante. Por último, sabemos que existe el tejido adiposo, en el cual existen varios tipos. La célula, en este caso, los tejidos adiposos de color blanco, existe un pardo y un beige, pero la célula adiposa de color blanco, así es como se le denomina, es la que más está en números en nuestro cuerpo, y como vemos en esta gráfica, un adiposito es el que almacena esta grasa, ¿no? Esta molécula de grasa en forma de triglicéridos, ¿sí? Esto amarillo que vemos aquí es el triglicérido almacenado en el adiposito, por lo cual el cuerpo, con la finalidad de poder tener esta energía que no lo está obteniendo a través de la glucosa, empieza a liberar grandes cantidades de este triglicérido, de estos lípidos, a nivel del torrente sanguíneo para poder obtener finalmente esta energía que le está haciendo falta.
por lo cual finalmente vamos a tener grandes cantidades de lípidos circulantes, como el colesterol y triglicéridos, haciendo esto quizás el inicio de otra entidad clínica mucho más frecuente también al día de hoy, como es el síndrome metabólico relacionado al exceso de lípidos, ¿no? Entonces vemos así la clasificación de esta enfermedad. Existe del lado izquierdo la diabetes mellitus congénita o autoinmune, también denominada diabetes mellitus tipo 1, y la diabetes mellitus adquirida o tipo 2. La 1, como vemos, es autoinmune, está relacionada entre el 5 al 10% del total de los casos y es más frecuente en niños y en quizás adultos jóvenes, pero la diabetes mellitus tipo 2 vemos que es entre el 80 al 90% del total de los casos, ¿sí? Y eso está vinculado directamente a trastornos dietéticos o malos hábitos, ¿sí? El énfasis de la charla vamos a hacerla sobre todo con la diabetes mellitus tipo 2. Vemos entonces que también existe un componente autoinmune de diabetes en los adultos, ¿sí? Es decir, la diabetes LADA, denominada así por sus siglas en inglés, como la diabetes latente autoinmune del adulto, la cual va a ser un poco más agresiva, ¿sí? que su contraparte, en este caso la diabetes mellitus tipo 2, que obviamente es del adulto. Esta va a estar relacionada a una secreción inadecuada de péptido C. Recordemos que el péptido C se relaciona al análisis por laboratorio, denominándose así a que el péptido C se excreta de manera a la par con la insulina. Es decir, si vemos que hay baja cantidad de insulina, también tendremos un péptido C muy bajo, por lo cual nos podría orientar a que este adulto con diabetes no sería una tipo 2, sino una diabetes mellitus LADA, ¿ok? También tenemos un defecto genético, la diabetes del adulto MODY, que es la diabetes que se establece en el adulto joven. Se dice que por lo general afecta o se diagnostica a estos pacientes entre la edad de los 25 años, y esta es de herencia autosómica dominante. La más frecuente es el MODY tipo 3, recordando que hay muchos tipos de este tipo de trastornos genéticos. Ahora, otros tipos de trastornos de diabetes adquirida sería por trauma directo en el páncreas. Si tenemos al órgano dañado, pues por ende su función va a estar alterada. Otras enfermedades como la pancreatitis, que afectan directamente al órgano, cáncer o cirugía por una pancreatectomía, en la cual se va a extirpar quizás gran parte de este órgano por lo general por trauma o por cáncer, ¿sí? En el caso de que lo merite, por supuesto, haciendo obviamente insuficiente la cantidad de insulina que va a tener estos pacientes. Por otro lado, otro tipo de trastornos denominados como endocrinopatías, tenemos así a la acromegalia. Sabemos que esto es un trastorno pituitario en la cual la hormona de crecimiento va a estar circulante y funcional de manera persistente, haciendo los rasgos característicos de estos pacientes. Y por otro lado, también tenemos a los trastornos genéticos como el síndrome de Down. Tenemos así mismo que el hipertiroidismo se relaciona a diabetes mellitus, recordando que el hipertiroidismo es la disfuncionalidad entre la TSH y la T4 y T3, y el síndrome de Turner, otro trastorno genético que se relaciona a diabetes mellitus con su característica implantación baja de los oídos y la implantación alta con este pliegue muy característico de estos pacientes, también con un déficit de crecimiento. Y por último, el síndrome de Cushing, ya sea este por un trastorno adrenal de las glándulas adrenales, o ya sea iatrogénico por exceso de glucocorticoides, por ejemplo en pacientes con alguna enfermedad autoinmune o el asma también, se pueden presentar con esta fascia muy característica denominada como cara de luna llena, en donde siendo el paciente que está totalmente de frente ante la imagen, vemos que no es visible sus pabellones auriculares, ¿no? Y esto es clásico del paciente con el síndrome de Cushing. Y por otro lado tenemos el síndrome de Klinefelter, en lo cual vamos a tener clásicamente el XXY, con lo cual sus caracteres sexuales van a estar totalmente alterados. Es decir, todas estas enfermedades que hemos descrito acá se relacionan en uno o en otro momento, ya sea de manera temprana o tardía, a la diabetes mellitus. Por otro lado, tenemos la diabetes inducida por fármacos. Los más frecuentes son los glucocorticoides, la prednisona o los inhalatorios o los inyectables, las hormonas tiroides, las tiazidas, antihipertensivos, o a los agonistas beta-adrenérgicos como la dobutamina, que sería el B1, o a la terbutalina como el B2. Por otro lado, una clasificación totalmente independiente sería la diabetes mellitus pregestacional, es decir, pacientes diabéticas que se embarazan, o a la diabetes mellitus gestacional, que es cuando la paciente gestante inicia o debuta
su embarazo con niveles altos de glicemia, por lo cual se denominaría gestacional, ¿no? Ahora vemos algo de sintomatología clásica de diabetes mellitus tipo 2. Encontramos así a las 4P. ¿Cuáles son estas 4P? La polidipsia, es decir, la cantidad excesiva de ingestión de agua por estos pacientes. La polifagia, es decir, el exceso en cuanto a la ingesta de alimentos de estos pacientes. Y a la poliuria, el exceso de la micción de estos pacientes, ¿no? Es decir, toma mucha agua, come mucho y orina mucho. También se le agrega la última P, que sería la pérdida de peso. Es decir, estos pacientes que tienen todas estas características, que no se explica por qué está bajando de peso, por qué orina mucho y por qué toma mucha agua, podría ser sugerente de que tenga esta enfermedad. Por último, tenemos otras manifestaciones clínicas que tenemos en el color rojo, que sería la cetoacidosis diabética o el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, que obviamente estas son ya complicaciones mayores por esta enfermedad. Encontramos así las diferencias más llamativas, más clásicas entre diabetes mellitus autoinmune y la diabetes mellitus tipo 2, que es la adquirida. Por lo general, la autoinmune se detecta antes de los 40 años. Este paciente puede tranquilamente tener un peso adecuado o normal o tener bajo peso. Su inicio puede ser debutado con una complicación mayor como la cetoacidosis, que la veremos un poco más adelante. Su tratamiento es sí o sí solo con insulina. La tendencia a la cetosis está positiva. La herencia es con una predisposición genética importante. Autoinmunidad contra las células beta, por supuesto que las tienen. Al ser autoinmune es directamente relacionado a esto. Hay insulina resistencia escasa o nula en estos pacientes y el péptido C va a ser indetectable, recordando así, como habíamos dicho hace un momento, que si no hay insulina circulante, tampoco hay péptido C circulante, por lo cual podemos hacer el diferencial con el diabetes, con el paciente con diabetes adquirida o tipo 2, en los cuales es todo lo contrario en cuanto a la edad, por lo general son mayores de 40 años en quien se lo detecta, su peso suele ser con sobrepeso u obesidad, su inicio puede ser insidioso o lento o inclusive hasta asintomático. Por lo general hay pacientes que solo con un análisis de laboratorio se dan cuenta de que tienen sus niveles de glicemia muy alterados. El tratamiento en estos pacientes suele ser variado entre dieta, ejercicios, antidiabéticos orales e inclusive insulina. La tendencia a la cetosis es muy escasa en estos pacientes. La herencia hay de un 50% si es que sus padres tienen enfermedad. La autoinmunidad contra células beta no la tienen. Y la insulina resistencia sí que aparece en estos pacientes con un péptido C detectable, ya que el problema no es que no haya insulina, sino que hay una resistencia a la insulina y una secreción quizás inadecuada de la hormona. Vemos así un poco el diagnóstico. Con un solo análisis de laboratorio, con una glicemia alta, no se podría hacer este diagnóstico. Sin embargo, se dice en las guías actuales que debemos tener 2 glicemias de ayuno, ¿sí? Recordando que el ayuno es entre 8 a 10 horas, mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Tener un test de la glicemia oral con unos 75 gramos de glucosa. Esto es para medir la resistencia a la glucosa, por lo cual es dado al paciente un componente azucarado en el momento del examen. Y si esto está mayor o igual a 200, medido a las 2 horas de la postcarga, es decir, se toma su componente azucarado, 2 horas después se hace la medición, y si esta medición está mayor o igual a 200, se dice que tenemos un paciente diagnosticado con diabetes mellitus. Sabemos también que obviamente si hay un paciente con toda la sintomatología y tenemos una glicemia de ayuno mayor a 200, obviamente esto también sería muy llamativo para hacer un diagnóstico de inmediato. Y como no, si el paciente debuta con una cetoacidosis diabética o un síndrome hiperglicémico hiperosmolar, no tendríamos que esperar a hacer ningún tipo de análisis, porque esta complicación aguda de la enfermedad ya nos estaría dando el diagnóstico. Y por otro lado, si bien es cierto la hemoglobina glicosilada no es diagnóstica, pero sí nos sirve mucho para hacer el control metabólico de estos pacientes, y sería muy llamativo que un paciente tenga una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, con lo cual ya nos podría estar haciendo pensar que este paciente es diabético. Otros diagnósticos relacionados a la diabetes mellitus, por supuesto que existen. La resistencia a la insulina sería el escalón previo a tener la enfermedad como tal. Tenemos así la prueba de EOMA de laboratorio, en el cual si tenemos un paciente con 2.6 o más de esto, ya nos estaría haciendo pensar que este paciente ya tiene este problema de la resistencia a la insulina, es decir, sus tejidos están respondiendo mal a la hormona, a la insulina, por lo cual ya nos haría más o menos un poco
el diagnóstico de este paciente, que es algo metabólico de base, y a la glicemia de ayuno alterada, que sería el paciente que tiene entre 100 a 125. Es decir, un paciente que, si bien es cierto, antes se decía que menor a 120 es el corte, ¿no? Pero sabemos que ahora 100 a 125 ya se denomina como glicemia alterada de ayuno, por lo cual esto no sería normal. Habría que hacer un análisis más profundo en estos pacientes para ver cuál es su problema. Por ende, la glicemia normal al día de hoy sería menor a 100. Intolerancia a la glucosa oral, como les había comentado, el test de la tolerancia a la glucosa oral o TTGO normal sería menor a 140 y intolerante ya sería un paciente entre 140 a 199 y mayor o igual a 200 ya sería un paciente con diabetes mellitus. Screening de diabetes, ¿a quienes le vamos a hacer el screening o el análisis en laboratorio o hacer un poco más de análisis en cuanto a la historia clínica y en el contexto general? Al paciente que tiene mayor de 45 años, que tiene un índice de masa corporal más de 25 o algún factor de riesgo adicional, como por ejemplo el sedentarismo, tabaquismo, antecedentes directos patológicos familiares. La raza está involucrada, se dice que los afroamericanos y los hispanoamericanos es más frecuente esta enfermedad, que haya tenido un diagnóstico previo de intolerancia a los hidratos de carbono o una glucosa alterada en ayunas, o por último una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5.7. Vemos entonces cómo la glucosa alterada ya nos hace pensar en que este paciente tiene un problema de base que está directamente relacionado con la hormona de la insulina. En cuanto a las mujeres, la historia de diabetes mellitus gestacional previa o fetos macrosómicos e inclusive el síndrome de ovario poliquístico nos hace pensar que posiblemente esta paciente sería candidata a tener estos tipos de trastornos. Los pacientes con hipertensión arterial, hiperlipidemia, ya sea por colesterol o triglicéridos, indicios clínicos de resistencia a la insulina, como la acantosis nigricans, los pliegues cutáneos oscuros, ¿sí? Este paciente que tiene quizás oscurecido el pliegue del cuello, de las axilas, ¿sí? O la entrepierna, se podría pensar que esto es un signo directo relacionado a la resistencia a la insulina. Y por último, tener algún tipo de enfermedad cardiovascular. Complicaciones, como vimos hace un momento, la más frecuente suele ser la hipoglicemia, es decir, los niveles muy bajos de glucosa circulante. Se dice que esto es menor o igual a 60 miligramos sobre decilitro de glucosa. Estas suelen ser leves, moderadas o inclusive grave, pudiendo producir la muerte del paciente si no es tratado a tiempo. Existe también la cetoacidosis diabética, en sus siglas como CAT, o el síndrome hiperglucémico hiperosmolar o SHH. Recordando que esto es más frecuente en diabetes autoinmune o tipo 1 o en pacientes que reciben tratamientos antidiabéticos orales como las sulfonilurias o el tratamiento insulínico. Ahora, ¿qué puede desencadenar algunas de estas complicaciones agudas? Es decir, complicaciones a corto plazo, omitir una comida, exceso de insulina o de antidiabéticos orales, el ejercicio intenso, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, y en los pacientes con insuficiencia renal crónica, recordar que la vida media de la insulina se alarga. Es decir, tendríamos que analizar bien el contexto general del paciente para hacer una prescripción adecuada y manejar bien las dosis, ya que un paciente con insuficiencia renal no podría recibir la dosis completa que recibe un paciente que tiene una salud renal normal. Recordar mucho esto. Y cómo se caracteriza la cetoacidosis diabética: con dolor abdominal, náuseas, vómitos, deshidratación, el famoso aliento cetónico, un aliento glúcido o de manzana, se lo escriben los libros, la respiración de Kumaul, que es la respiración muy acelerada y pronunciada, la alteración de la conciencia, es decir, el paciente va a perder el estado de vigilia, y la glicemia, que por lo general está en 500 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, el síndrome hiperglucémico hiperosmolar es distinto al anterior, ya que estos pacientes presentan hipotensión marcada, taquicardia, confusión, letargo e inclusive coma, ¿sí? La deshidratación va a ser mayor en estos pacientes, así y por igual la glicemia. Fíjense que en ellos tienen mayor o igual a 600, y la osmolaridad, que esto es un dato de laboratorio, va a estar mayor a 320 milimoles sobre el litro. Todas estas complicaciones agudas que les acabo de mencionar deben ser manejadas en un ámbito hospitalario, excepto que sea un paciente que tenga una hipoglicemia muy leve, que no tenga ningún tipo de alteración del sensorio, lo cual podría ser manejado en casa siempre y cuando su médico le haya dicho cómo proceder en estos casos, ¿sí? Sin embargo, las otras dos deben ser manejadas en un ámbito hospitalario sí o sí.
Complicaciones crónicas. Ahora vemos las complicaciones a largo plazo de estos pacientes. Tenemos así la macroangiopatía. ¿Qué significa esto? Un daño del endotelio vascular generalizado, es decir, de todos los vasos sanguíneos del paciente, que van a iniciar con una arteriosclerosis. Es decir, va a estar este diámetro de la arteria disminuido. Si a esta arteriosclerosis le vamos a agregar la hiperglucemia que va a estar persistente en estos pacientes, y que posiblemente por su daño metabólico tenga hipertensión o dislipidemia, cuando este paciente sea obeso, y si le agregamos sedentarismo o tabaquismo, que por lo general suele ser esto muy frecuente en la consulta diaria, estos pacientes van a presentar todos los daños de complicaciones crónicas relacionados a la macroangiopatía, como sería un evento cerebrovascular, un accidente cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio, una angina de pecho, la impotencia sexual en los pacientes varones, la claudicación intermitente o la necrosis avascular o gangrena en los miembros inferiores. Ahora, si esta macroangiopatía avanza en tiempo, vamos a tener ya un daño más microscópico que nos va a dar alteraciones mucho más dañinas para la salud del paciente, como sería el daño de los vasos sanguíneos relacionados al ojo, a los ojos, lo cual va a ser una alteración directa de la visión, dándonos como un diagnóstico y un resultado de la insulina, refiriendo a veces que esta insulina les hace producir esta ceguera. Sin embargo, sabemos que es el descontrol de la enfermedad que produce la microangiopatía y por ende la retinopatía diabética, ¿sí? Entonces, podemos darle este dato directo a los pacientes como para que se comprenda que más bien la insulina va a ayudar a controlar, ¿sí?, metabólicamente los niveles de azúcar, de glicemia circulante, y más bien la ceguera va a estar relacionada directamente al daño microangiopático. Por otro lado, tenemos la nefropatía diabética, es decir, la lesión directa a nivel renal bilateral, produciendo la insuficiencia renal crónica, las neuropatías diabéticas o el famoso dolor neuropático que presentan estos pacientes, que es la hipoestesia, la parestesia, la disminución de la percepción sensorial, es decir, en la parte superficial al tacto sobre todo. El paciente refiere que tiene como un calcetín, ¿no?, como lo vemos aquí en la gráfica, y esto suele estar relacionado directamente a un mal control de la enfermedad. Y por último, una de las últimas complicaciones que también es muy frecuente en el medio, sobre todo en mi país, en el Ecuador, que es el pie diabético, que podría terminar incluso en una infección directa del hueso o, por último, en una amputación, que obviamente es lo que menos queremos para nuestros pacientes. Sin embargo, debido al mal control de la enfermedad, esto suele ser bastante frecuente. Por último, el tratamiento en cuanto al objetivo principal sería un control metabólico, y esto lo hacemos directamente con la hemoglobina glicosilada menor a 7. Sin embargo, hay ciertas excepciones a tener en consideración, sobre todo en pacientes ancianos mayores de 75 años o en niños con diabetes mellitus, obviamente autoinmune tipo 1, ya que estos van a tener un mayor riesgo de hipoglicemia, y en pacientes que tienen muy frecuentemente esta complicación de hipoglicemia, tampoco vamos a ser tan estrictos con ellos en tener una hemoglobina glicosilada menor a 7, y en ellos podemos ser permisivos y tenerlos en un rango de 8, ¿sí?, para evitar la hipoglicemia. Objetivos secundarios: mantener un buen peso, entre 18 a 25, sabemos que es lo normal en el índice de masa corporal, mantener niveles adecuados de la presión arterial, el perfil lipídico, como vimos hace un momento, muy importante, triglicéridos menor a 150, el colesterol HDL o de lipoproteína de alta densidad, en los hombres mayor a 40 y en las mujeres mayor a 50, recordando que este es cardioprotector, y en cambio la lipoproteína de baja densidad, el colesterol, en este caso el LDL es todo lo contrario al anterior, este más bien es contrario a la salud cardiovascular y del endotelio en general, y esto debemos mantenerlo a un estricto control de que sea de menor a 100 siempre en estos pacientes. Por otro lado, sabemos que hay un tratamiento no farmacológico, control del peso, lo acabamos de mencionar, la dieta que tiene que ser controlada por un nutricionista, ya que estos pacientes no podrían consumir alimentos ricos en azúcares, en grasas, trans sobre todo, que van a aumentar los LDL, el ejercicio directamente vinculado al profesional fisiatra, ya que hay pacientes, por ejemplo, añosos, que tienen su osteoartritis, que tienen movilidad limitada, y ellos necesitarían una guía directa de un profesional para que puedan ejercitarse sin tener una afección directa, sobre todo con dolor de sus articulaciones,
Y pueden hacerlo esto 150 minutos por semana, ya sea 30 minutos lunes a viernes o 20 minutos todos los días de lunes a domingo. Obviamente evitar fumar y un consumo limitado de alcohol. Sabemos entonces que la farmacología actual nos da ciertos fármacos conocidos como los antidiabéticos orales. En ciertos grupos farmacológicos tenemos el clásico biguanida con la metformina, que nos ayuda a disminuir la resistencia a la insulina. Las sulfonilurias, otro grupo, el más conocido y el más antiguo de todos, tenemos hacia la glibenclamida y a la glipizida. Sabemos que la glibenclamida de este grupo de sulfonilurias es el quien más nos hace de la recurrencia de la hipoglicemia, ¿sí? Por ende, si vamos a usar una sulfoniluria prescrita por el médico, sugiero que sea glipizida más no glibenclamida. Y por último tenemos al día de hoy el grupo denominado como el DPP4 o inhibidores de la dipeptidasa 4, los cuales son la citalgina, la vidalcriptina. ¿Qué sucede con esto? Que van a hacer una inhibición de la enzima DPP1, la cual va a aumentar el GLP1, que es el glucagon-like peptide, con lo cual vamos a tener un aumento de la producción de insulina por parte del páncreas, y obviamente esto le favorece mucho a los pacientes con diabetes tipo 2, ya que vamos a mejorar la biodisponibilidad de la insulina, y este último grupo se sabe que no hace trastornos hipoglicémicos. Contraindicaciones de estos fármacos antidiabéticos orales está la insuficiencia cardíaca, el daño hepático y la insuficiencia renal con una creatinina mayor o igual a 1.5, en los cuales se recomienda sí o sí el uso de insulina y no de antidiabéticos orales. Sabemos que hay un tratamiento no habitual quirúrgico, trasplante de páncreas completo, en estos pacientes en que no hemos conseguido por ningún medio hacer un balance metabólico. Existe la opción quirúrgica en la cual se hace el trasplante del órgano. En mi país esto no es tan asequible ni tan frecuente, y también sabemos que existe un trasplante doble, es decir, el trasplante del páncreas y de los riñones. ¿Para qué? Para los pacientes sobre todo que tienen insuficiencia renal crónica asociada a diabetes, con lo cual vamos a proteger a estos riñones, en el caso que tenga la IRC, ya que el efecto de un nuevo páncreas va a hacer que esta insulina vaya a estar biodisponible. Sin embargo, recordar que todos estos pacientes que se someten a trasplante finalmente deben enfrentarse a un nuevo reto que sería la inmunosupresión. ¿Qué recomendaciones hacemos? Ahora, ¿cómo vamos a suplementarnos o por qué deberíamos suplementarnos con este antioxidante que nos ofrece Max International? Sabemos que al día de hoy nuestro mundo, como yo les explico a mis pacientes, es un mundo en rojo, es decir, un mundo que sabemos que está muy enfermo. Sabemos que el estrés laboral, las largas jornadas laborales de 8, 10, 12 horas en los médicos, 20, 25 horas o más, sabemos que finalmente este estrés laboral va a hacer que vaya a generarse una hipercortisolemia, es decir, el cortisol muy elevado, con lo cual sabemos que se le denomina como a la hormona del estrés, ¿sí? El cortisol elevado, con lo cual vamos a tener un mayor exceso de estrés oxidativo. Sabemos muy bien que hay contaminación ambiental en gran parte del planeta, por otro lado el agua contaminada de los ríos y los mares, y ciertas infecciones como está ahora en boca de todos el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19. Sabemos que este virus nos desencadena una tormenta de citoquinas, las citoquinas siendo moléculas proinflamatorias que dejan secuelas en estos pacientes a corto y largo plazo. También tenemos al efecto de los rayos ultravioleta del sol, al humo del tabaco, ya sea por el paciente que lo consume o el que está al lado de él, el smog de los vehículos y por último la contaminación de los peces. En este estudio que se hizo en las orillas de California, se vio como resultado que un cuarto de todos los peces que se pudieron analizar tenían contenidos plásticos en su interior, y es este pez que se consume y obviamente llega este plástico al ser humano, es decir, más contaminación por todos los medios. Y por último vemos que este glutatión, esta molécula antioxidante que es propia del ser humano, está circulante al 100% hasta los 20 años. Y pasada la década de los 30 años vamos a tener un déficit cada 10 años de un 15% de esta producción de glutatión. Por ende, un paciente de 60 años va a tener un déficit basal de un 60% de la producción de esta molécula, y obviamente si a este paciente de 60 años le agregamos sobrepeso, hipertensión o diabetes, el déficit va a ser mayor, ya que este va a estar en consumo constante.
Por otro lado, analizamos cuáles serían las funciones principales del glutatión relacionadas a la diabetes mellitus y cómo va a contrarrestar estos efectos. Vimos en las diapositivas anteriores que estos pacientes presentan fatiga crónica, refieren astenia, debilidad, falta de energía, y sabemos que la función principal, una de las funciones principales del glutatión, es la protección genética y del ADN, componente principal de la mitocondria, recordando que esta mitocondria es la organela dentro de las células que va a metabolizar a la glucosa para transformarla en ATP, es decir, en energía. Sabemos entonces que el glutatión aumenta los niveles de energía en estos pacientes, tengan o no diabetes, haciendo una protección directa de la mitocondria, haciendo asimismo que el ATP esté circulante siempre. La función antioxidante de la eliminación de radicales libres y el fortalecimiento del sistema inmunológico directamente relacionado con estos pacientes, ya que vimos que también estos pacientes son susceptibles a ciertas infecciones locales de la piel o ya sea de manera respiratoria, las neumonías, que es muy frecuente en nuestro medio. Asimismo, sabemos que al eliminar los radicales libres, reduce todos los efectos del estrés oxidativo en la célula, haciendo una protección celular completa, no solo de la célula, en este caso de los islotes de Langerhans y las células beta, sino a nivel general. Todas las células de nuestro cuerpo son protegidas con el efecto de glutatión, eliminando el estrés oxidativo producido por los radicales libres. Es un detoxificador exclusivo de la glándula hepática. Vimos cómo se relaciona esta glándula con la fisiopatología de la enfermedad. Sabemos que almacena glucosa a manera de glucógeno, y también vemos cómo esta enfermedad se relaciona a la obesidad y a la esteatosis hepática, es decir, al hígado graso. Entonces, haciendo una detoxificación completa y continua de la glándula hepática, vamos a promover que esta función metabólica sea continua y no vaya a tener mayor repercusión. Sabemos también que el glutatión hace un reciclaje de ciertos antioxidantes exógenos, como lo son la vitamina C o la vitamina E, y mejora el desempeño musculoesquelético, recordando que es el músculo estriado, el cual también va a receptar a esta glucosa, siendo parte de todo lo que es la fisiopatología de la enfermedad, recordando que esto también va a estar vinculado a la resistencia a la insulina en cuanto a los tejidos periféricos. Esta diapositiva, el doctor Nagasawa y sus colaboradores denominaron que existen más de 75 enfermedades directamente relacionadas a estrés oxidativo y niveles bajos de glutatión, y en este caso, en el recuadro rojo, vemos cómo en el ítem multiórgano está la diabetes mellitus, el envejecimiento prematuro y la fatiga crónica. Vamos a ver ciertos estudios científicos publicados y relacionados directamente con estrés oxidativo y diabetes mellitus. Vemos en el primer estudio que les traigo en esta noche, publicado al 2018, cuyo título es El metabolismo del glutatión en diabetes mellitus tipo 2 y su relación con complicaciones microvasculares e hiperglicemia, temas que hemos visto en toda esta charla. Vemos cuál fue su outcome, su resultado o su conclusión. Lo tenemos acá en inglés, pero esto dice que comparados con pacientes de control no diabéticos, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen deficiencia de glutatión, especialmente si tienen daño microvascular. Esto es probablemente debido a la síntesis disminuida y a un consumo excesivo y irreversible por mecanismos no glicémicos, es decir, relacionados directamente al estrés oxidativo. Segundo estudio, vemos la síntesis de glutatión disminuida en pacientes con diabetes mellitus mal controlada y cómo esta síntesis es restituida con suplementación de cisteína y glicina, recordando que el glutatión es una molécula tripartita. De manera esquemática se las traigo acá en una forma piramidal de cisteína, ácido glutámico y glicina. ¿Qué nos dice este outcome, este resultado? Pacientes mal controlados con diabetes mellitus tipo 2 tienen deficiencia severa de la síntesis de glutatión atribuible a limitación en disponibilidad de sus precursores, es decir, a menor presencia de los precursores de glutatión, los acabamos de mencionar, va a haber menos actividad y menos presencia de la molécula de glutatión en estos pacientes con diabetes mellitus. La suplementación de glutatión puede restablecer su síntesis y así disminuir los daños tisulares,
del estrés oxidativo vinculado a la hiperglicemia. Es decir, vemos cómo este estudio concluye que a mayor presencia de suplementación de componentes nutricionales directamente vinculados al glutatión, como es la cisteína, el ácido glutámico y la glicina, vamos a tener mayor síntesis de producción de esta molécula de glutatión en los pacientes. Y por último, tenemos al último estudio que data del 2015 en cuanto a relación al sistema de glutatión alterado asociado a polineuropatía, es decir, a los trastornos neuromusculares de estos pacientes relacionados a pacientes con diabetes mellitus 2, y vemos cómo en estos pacientes hay una estricta vinculación en cuanto a daño tisular del endotelio, como lo vimos hace un momento, con la arteriosclerosis, la polineuropatía y el déficit de glutatión. Prevención, por supuesto que sí, este es el propósito de esta charla, que ustedes conozcan todas las maneras de prevenir esta enfermedad que es totalmente devastadora para el planeta en general. Sabemos que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y debemos actuar de manera global en cada uno de nuestros medios posibles para informar a los pacientes de que existe esta nueva forma de controlar su enfermedad, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus 2. Recordamos que el autocontrol glicémico en ellos es estrictamente necesario, sobre todo al acostarse, tras las comidas, tras hacer un ejercicio o antes de hacerlo, y actividades de riesgo, como por ejemplo conducir un vehículo. Obviamente en estos pacientes, si presentan una hipoglicemia abrupta o severa, va a producir un accidente mayor. Por último, sabemos así que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 deben ser controlados continuamente por el médico de cabecera con este método conocido como la hemoglobina glicosilada, un balance dietético adecuado, un bajo consumo de sal, rutina de ejercicios, evitar el sobrepeso y un control metabólico general con análisis de triglicéridos, colesterol, glicemia, electrolitos y creatinina. Sabemos que estos pacientes con diabetes mellitus necesitan un control capilar regular exclusivamente cuando usan sulfonilurias, recordemos así que estaba la glibenclamida, o si usan insulina. Y cómo no, para pacientes sanos, pacientes que desean conservarse sanos y preservar su salud, el control al médico de manera anual, si es que son totalmente sanos y no tienen ningún tipo de problema, es lo más adecuado. Tener un buen balance nutricional, hacer ejercicios rutinarios, ya vemos acá cuál es la recomendación, 150 minutos por semana, controlar el peso y, cómo no, la suplementación con el glutatión para proteger estas células que producen a la insulina que vimos que estaban directamente en el páncreas. Recordar este dato que fue una de las primeras diapositivas que vimos, que 1 de cada 10 pacientes en todo el mundo tienen diabetes mellitus y el 90% de ellos son diabetes mellitus tipo 2, es decir, relacionados a malos hábitos dietéticos y al consumo inadecuado de nutrientes que no son nada favorables para la salud. Concluimos con que la diabetes mellitus es una enfermedad multifactorial, por ende su manejo es multidisciplinario. La diabetes mellitus es una enfermedad en auge y forma parte de las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial, y en mi país, el Ecuador, los costos anuales por esta enfermedad son descomunales. Vimos que al 2040 se estima gastar $446.000 en los Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos así que está directamente relacionada al sobrepeso y obesidad, denominada como la pandemia del siglo XXI por la OMS al 2004. La diabetes mellitus tipo 2 es altamente prevenible, como vimos en todas sus variables, y el rol que cumple el glutatión frente a esta enfermedad es clave en relación a cómo proteger a las células del estrés oxidativo y los radicales libres, sobre todo en las partes que se ven más vinculadas a su fisiopatología, como lo son los islotes del Langerhans, el tejido muscular, el hepatocito, glomérulo y mitocondria. Así tenemos por último una frase para todos los asistentes: el coraje no es tener la fuerza para seguir adelante, es seguir adelante cuando no tiene fuerzas. También le damos este mensaje a los pacientes que padecen de la enfermedad y que quizás no han tenido un manejo adecuado al día de hoy, pero les ponemos sobre la palestra todos los componentes que provee Max International a través de la riboceína y el glutatión. Muchas gracias a todos.